En incremento casos de matoneo en los colegios, ¿se cumple con la ley que castiga esta práctica? 3.000 personas a la espera de un órgano para salvar sus vidas. Una ley busca modificar metodología para donación. Violencia contra las mujeres se tipificará como feminicidio para endurecer los castigos. En Así nacen las leyes, la ley que busca introducir reformas al sistema de justicia. Electricaribe, el martirio de los costeños. Tras debate de control político, urgen al gobierno intervención inmediata. Maratón por la paz en el Congreso, un espacio para pensar un país sin violencia. Congresista Yair Acuña le pone la cara a las críticas y admite que lo afectan en lo familiar. También recordó su pasado como mototaxista. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. El suicidio, la depresión y el ausentismo en las aulas de clase se han incrementado en el país. A pesar de que el año pasado fue aprobada la ley contra el matoneo, el bullying sigue siendo el pan nuestro de cada día en las instituciones educativas. Se pide una revisión exhaustiva del cumplimiento de esta ley. El autor de la ley recordó que esta fue creada para lograr espacios de convivencia en paz en las instituciones académicas. Aseguró que no se puede permitir que los menores crezcan en medio de la violencia cuando se habla de un proceso de paz. Porque aquí, más que en principio buscar sanciones, lo que buscamos es educar a la gente para aprender a convivir. El representante del Telesforo Pedraza advirtió que se hace necesario poner el acelerador a fondo para no permitir que sigan ocurriendo este tipo de casos, ya que las nuevas tecnologías hacen que este fenómeno se extienda en las redes sociales. Para poder tener la certificación de que ese colegio, esa escuela, etcétera, había cumplido pues con los propósitos de trabajar en favor precisamente de la convivencia. A causa de los múltiples casos de bullying que aún se presentan en el país, el representante citará a la ministra de Educación para que explique cuáles serán los programas que se implementarán para neutralizar los daños que continúa causando el matoneo en los menores. Más de 3.000 personas actualmente se encuentran a la espera de la donación de un órgano para salvar sus vidas. Sin embargo, esta práctica aún no es común en Colombia. Un proyecto de ley busca modificar algunas leyes para atender en forma efectiva la demanda de órganos que miles de enfermos reclaman. Con la iniciativa, los familiares de la persona fallecida ya no podrán oponerse a la donación de órganos. Eliminamos la autorización de los parientes y preestablecemos, como viene ya, la presunción de donación. Según el representante, esta es una de las principales razones por la que no se donan órganos en el país, pero además hay otras dificultades. Porque no hay condiciones óptimas en los hospitales para detectar los casos de trasplante, porque no hay forma de detectar la muerte encefálica, por ejemplo, en muchas IPS. Edwin Buitrago, joven que ya se benefició del trasplante de órganos, da testimonio de su experiencia. Es dar una segunda oportunidad de vida a todas las personas que están en una diálisis, que están esperando un corazón, que están esperando un trasplante de córneas, de algún hueso, de alguna parte de su cuerpo. El proyecto también obligaría a la CPS a integrar de manera inmediata a la lista de donantes a las personas que lo requieran. La cosecha de café de este año llegó con oportunidades laborales. Cerca de 35.000 recolectores de café se requieren en este momento solamente en el departamento de Caldas para cubrir las necesidades que demanda la gran cosecha. Según el representante Mario Castaño, esta falta de personal que se viene presentando en las últimas temporadas, no solamente en Caldas, sino en Antioquia, Quindío y Risaralda, se solucionaría mejorando sus condiciones laborales. Siempre los recolectores de café han estado abandonados del tema de seguridad social, el tema alimentario es muy precario y realmente no ha existido una política de recolección. Nosotros queremos y pensamos de que hoy se hace la necesidad de que estos recolectores no queden informales, de que existan planes previos para poder invitar a la gente a que vaya a los departamentos a recolectar. Hoy en Así nacen las leyes, el representante Alirio Uribe Muñoz del Partido Polo Democrático Alternativo por Bogotá habló con Sandra Rodríguez sobre el proyecto de ley para evitar que continúe lo que se ha denominado la politización de la rama judicial. La iniciativa seguramente será unificada con el proyecto de reequilibrio de poderes de la Unidad Nacional, que entre otras cosas pretende restablecer el sistema de pesos y contrapesos que se vio alterado por la reforma que dio paso a la reelección presidencial en el 2005. Representante Alirio Uribe, ¿en qué consiste esta iniciativa y por qué nació la idea de presentarla? El país conoce la problemática que se ha presentado
con los altos magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, e igualmente con el procurador, el contralor y el fiscal general, que es lo que se ha llamado el yo te elijo, tú me eliges, que quiere decir que un magistrado, por ejemplo, del Consejo de Estado, después de que él ha ayudado a elegir otros magistrados, estos magistrados lo postulan para que sea, por ejemplo, miembro de la Corte Constitucional o miembro de la Corte Suprema, o sea, por ejemplo, Contralor de la República. ¿Qué puede ocurrir en un Estado cuando no existe la restricción para estos altos funcionarios de las Cortes o de los organismos de control para presentarse a otros cargos dentro de la misma magistratura? El problema ya lo hemos visto que se pierde independencia y se pierde autonomía. Nosotros creemos, y el proyecto lo dice así, que alguien que se ha desempeñado como procurador, como contralor o como fiscal no debe reelegirse ni debe presentarse como candidato a magistrado en una de las altas cortes. De la misma manera, quien haya desempeñado un cargo como magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, no debe postularse a un cargo como contralor, procurador o fiscal general de la Nación. La principal propuesta del proyecto es que quienes hayan sido magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado no puedan aspirar a contralor, procurador y fiscal general ni a cargos de elección popular, sino 8 años después de haber dejado el cargo. La próxima semana estaremos presentes con más temas de interés ciudadano en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. El asesinato de mujeres por razones de género, conocido como feminicidio, podría ser incluido en el Código Penal colombiano. Así lo establece una propuesta que busca la tipificación de este delito como penal y que brindará herramientas para evitar la violencia contra las mujeres. De 12 a 25 años de cárcel recibiría una persona por causarle la muerte violenta a una mujer por su género o por motivos de discriminación. Se va a ver enfrentado a una judicialización porque además no es solo el que asesinen a la mujer por odiarla, por ser mujer, con la justificación que ellos quieran decir, es que todas las conductas que van aledañas a eso también van a quedar dentro de este tipo de delito. Según la congresista, la idea de la iniciativa es darle dientes a la Fiscalía para que actúe. Y evite de una vez y genere el repudio social lo que se está haciendo con los crímenes contra las mujeres. El proyecto también contempla estrategias para prevenir y erradicar estos actos violentos y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana. Preocupación en el Congreso por el aumento de grupos armados criminales. Según el primer vicepresidente de la Cámara, Efraín Torres, las bandas criminales serán el mayor tropiezo en el proceso del posconflicto. A la fecha, hay más de 3.000 hombres engrosando las filas de estos grupos que se dedican al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Totalmente preocupado, han alcanzado 3.500 integrantes el tema de las bandas criminales en Colombia. Alrededor y todo el ancho del país, estas bandas delincuenciales están haciendo de las suyas en Colombia. Por eso a mí me parece importante trabajar este tema en el proceso de paz. Hay que darle una tranquilidad a los colombianos, que los desmovilizados de la FARC no vayan a pertenecer a las BARCRIN. No quiero que se forme este tema una FARCRIN y tengan una gente delinquiendo en todo el país. El poder público está compuesto por 3 ramas. Hoy en Aquí vive la democracia se explicará cuáles son las funciones y quiénes conforman la rama legislativa. Las ramas del poder público en Colombia son 3, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Hoy en Aquí vive la democracia hablaremos de las funciones y quiénes conforman la rama legislativa. Este poder público está compuesto por el Congreso de la República, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Ambos legisladores tienen igual nivel de responsabilidades. Los representantes a la Cámara deben cumplir con los mismos requisitos que los senadores para aspirar a este cargo. La Cámara cuenta con 166 representantes y el Senado cuenta con 102 congresistas de circunscripción nacional, es decir, su elección se hace desde todos los municipios del país y en donde exista un consulado de Colombia en el exterior. La función principal de la Cámara de Representantes es el ejercicio del control político. Para ejercer ese control se cita a los ministros para que vengan y respondan a un cuestionario y le cuenten al país a través del Congreso cómo ejecutan los recursos públicos y las políticas públicas. El poder legislativo, por definición, es el poder que hace las leyes, facultad que implica la posibilidad de regular, controlar y fiscalizar
en nombre del pueblo. Tienen la responsabilidad de mantener el control político dentro de la nación y reformar la Constitución cuando lo sea necesario. Para suplir el déficit presupuestal de más de 12 billones de pesos, el Gobierno Nacional ha planteado una ley de financiación que será analizada por las comisiones económicas del Congreso. Para el representante Jorge Rey, la apuesta del gobierno en materia presupuestal es alta, pero asegura que es viable. Los 12.5 billones que están por financiar tienen una fácil posibilidad de conseguirse. Está claro, el presidente y el ministro de Hacienda han planteado que podamos tener 4 años de 4 por 1000 que garantizarían 4.5 billones de pesos. Subir la base tributaria del impuesto al patrimonio ya genera controversia al interior del legislativo. No puede la última etapa de empezar desde los 750 millones a los 3.000 millones, sino que ojalá empiece de los 3.000 a los 5.000 como estaba antes. Ataca a la clase media y ataca a aquellos colombianos que con trabajo y con tesón han venido consiguiendo una posibilidad de vivienda. Para los congresistas, la idea de subir 2 puntos al IVA no es la solución al déficit presupuestal. Esto va en contra de la canasta familiar. Estamos de acuerdo en que le lleguen más tributos a los más ricos de Colombia. Revisar las exenciones tributarias que algunas multinacionales tienen es otra de las propuestas para poder fortalecer el presupuesto del 2015 que va encaminado a mejorar la educación, salud, vivienda y problemáticas sociales del país. Electricaribe brilló por su ausencia en el debate de control político citado por la Comisión Sexta por la mala prestación de su servicio en la costa. Los representantes citantes exigieron al Gobierno Nacional una intervención inmediata que le ponga fin a tanto abuso. Al menos 2.4 millones de colombianos en la costa caribe están siendo víctimas de los abusos tarifarios y mal servicio de Electricaribe. Así lo aseguró Inés Cecilia López, representante por Atlántico. Las empresas prestadoras de servicios públicos deberían ser reguladas con muchísima más seriedad. No se puede seguir permitiendo que una empresa como esta siga funcionando y no nos dé respuestas claras, ni siquiera hoy asistieron. Ni siquiera nos contestan el teléfono. Alfredo Ape Cuello, presidente de la Comisión Sexta, aseguró que desde el Congreso serán la voz de las comunidades y exigió respeto por parte de Electricaribe. Sacar adelante una modificación profunda de la Ley 142 que proteja al usuario del servicio público y no que premie a las empresas que terminan convirtiéndose en un imperio del abuso. El 1 de octubre se realizará nuevamente un debate de control político a esta empresa, ahora en la plenaria de la Cámara, la cual espera que por fin Electricaribe dé la cara. La Cámara de Representantes realizó una maratón legislativa por la paz. En una sesión que duró alrededor de 10 horas, se abrieron espacio para la comprensión del actual proceso de negociación que busca la terminación del conflicto. Este es un nuevo Congreso, donde queremos nosotros demostrarles a ustedes, a nuestros electores, que valió la pena votar por nosotros, que somos un Congreso distinto, un Congreso con ideas nuevas, ideas renovadas, y es desde este tipo de escenario donde mostramos a una nueva Colombia que está esperando gestiones y resultados diferentes de que vale la pena. Alrededor de 6 billones de pesos deberán pagar el Gobierno Nacional, el Departamento de Cundinamarca, el Distrito y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para recuperar el río Bogotá después de quedar en firme una condena por la catástrofe ambiental generada en esta cuenca hídrica que suministra el agua a más de 10 millones de personas en el centro del país. Luego de 20 años de una acción popular, el Consejo de Estado ratificó una condena por la catástrofe del río Bogotá y su impacto ambiental severo en la vida de la región. La sentencia obliga la creación de un fondo de casi 6 billones de pesos, financiado, alimentado por el Gobierno Nacional, por la CAR y por los entidades territoriales, de tal manera que garanticen que en el corto plazo podamos encontrar resultados. El fallo obliga a tomar medidas inmediatas en la recuperación del afluente que suministra el agua a todo el departamento. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tiene una responsabilidad determinante en el saneamiento del río Bogotá. Debe construir la planta Canoas, que tiene un costo de casi 3 billones de pesos, y por supuesto la CAR tiene la responsabilidad de optimizar la planta Salitre. El representante Caicedo Sastoque, experto en temas ambientales, citó a debate de control político en la Comisión Primera al Gobierno Nacional y a los responsables para que cumplan de manera rápida y efectiva lo que dicta la sentencia. La Constitución Política Colombiana podría ser leída por indígenas huitotos y ticunas, así como por raizales en su propia lengua. De aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso de la República que busca la traducción de la Carta Magna. Esta traducción se aplicaría a cerca de 100 comunidades indígenas que habitan en el país, en las que el español es muy poco utilizado y predomina su dialecto natal. En la Amazonía tenemos algunas que todavía
que manejen el español como tal, no, ellos todavía conservan parte de su tradición.